por recordar cuando llegué a Castro, Carlos García, o en la, en la U de Conce con Jorge Álvarez, y lo más reciente, esos 3 meses que estuve en Chiloé nuevamente, el mismo Marcos Arcos, fueron de muchísima ayuda, donde hacen un trabajo silencioso, donde siempre he aprendido muchísimo. Los asistentes me han ayudado mucho, es más, hoy por hoy mis asistentes en Boca son Sebastián Figueredo y Ezequiel Vallet. Muchos de mis asistentes, diría que la mayoría, han hecho una gran carrera y hoy por hoy son entrenadores de primera división, incluso en otros países. Así que creo que los asistentes y sobre todo la continuidad de trabajar con un cuerpo técnico, que yo lo pongo como un detalle, generan que haya un mayor conocimiento a la hora de trabajar, una mayor confianza, la dinámica de trabajo es mucho más sencilla, entonces hace que sea mucho más sencillo llegar a darle calidad al trabajo, a llegar a la excelencia, ¿no? Es decir, todos buscamos en nuestra actividad o en la ejecución de en diferentes oportunidades, tratar de hacer el mejor trabajo posible. Y creo que ese trabajo silencioso que hacen los asistentes me parece que tiene muchísimo valor en hacer mejor el trabajo del entrenador y, lógicamente, darle una cobertura mayor al equipo. Cuando hablo de la cantidad, es decir, a mí me ha tocado trabajar solo, eh, trabajar con un asistente, tener dos. Hoy por hoy tengo la posibilidad de trabajar, los últimos años vengo trabajando con dos asistentes, y que en definitiva es redondear qué tipo de tareas. Es importante poder, no pasa, yo no estoy de acuerdo con el hecho de quién es el primer asistente, quién es el segundo asistente. Para mí, somos todos entrenadores. A mí me ha tocado trabajar como asistente en selecciones nacionales y, y el hecho de, si bien hay responsabilidades diferentes, me parece que en definitiva son todos entrenadores con diferentes tareas. Cada tarea es sumamente importante. Hoy por hoy, eh, en el equipo que estoy trabajando, en Boca Juniors, tanto Ezequiel Vallet o Sebastián Figueredo cumplen diferentes tareas. Lógicamente que Sebastián viene desde el comienzo del momento que yo llegué, y Ezequiel se ha incorporado esta temporada, anteriormente está Manuel Helpi, pero entonces las tareas pueden ser trabajos colectivos, de visualización de estadísticas, de cómo es el trabajo específico de lo que son los trabajos de jugadores individuales. Entonces, me parece que diferenciar las tareas, lógicamente que en la medida que uno va teniendo conocimiento y continuidad, los asistentes también saben cuál es la filosofía del entrenador, cuál es el gusto, y a partir de ahí empezar a desmenuzar todo lo que se busca a la hora de generar un scouting, ¿no? Como primer punto, a la hora de empezar a preparar o analizar un rival, eh, creo que hoy por hoy las estadísticas, más allá de que hoy están muy de moda las estadísticas avanzadas, eh, yo lo tomo con mucho cuidado. Si bien soy partidario de leerlas, de tenerlas presentes, de todo lo que hoy es estadística avanzada, también hay diferentes contextos. Nosotros manejamos diferentes tipos de estadísticas individuales y colectivas, pero también en diferentes situaciones de juego, ¿no? Eh, Hoy por hoy le damos mucho valor a lo que es la eficacia de las ofensivas, tanto ofensiva como defensiva, cuáles son las posesiones, qué cantidad de posesiones anotan, qué forma son las que anotan. Entonces, tenemos las cartas de tiro del equipo rival, de lo individual. Entonces, eh, uno de los asistentes están encargados de toda la parte estadística y a su vez de saber diferenciar cuáles son las que nosotros tenemos que tener una información global del equipo, cuáles son las bien específicas y cuáles son las que en diferentes momentos nos pueden dar algún tipo de ventaja, ¿no? Y las colectivas también para poder identificar qué tipo de virtudes o defectos
Aunque muchas veces van relacionadas de acuerdo a la cantidad de posesiones, al tipo de riesgo que toma cada equipo. Entonces, por eso digo de que eh, me parece que las estadísticas nos dan un perfil, pero no son el todo. Dentro del paso siguiente que nosotros manejamos es el scouting individual. Muchas veces analizamos de los equipos rivales las tendencias, que a su vez nos permiten empezar a evaluar para poder manejar los emparejamientos. Algunos le dicen esmachearse, pero en definitiva nosotros tenemos una plataforma en donde uno de los asistentes trabaja sobre las tendencias individuales. Nos apoyamos en algunas plataformas como puede ser Synergy, Instant, ya sea por imágenes o tendencias individuales, más todo lo que anteriormente hablábamos de estadísticas individuales. Entonces, damos un pantallazo específico a cada jugador, ya nos permite ver cómo podemos emparejarnos de acuerdo a nuestro personal, a nuestro roster, y bajamos pequeños videos de no más de 1 minuto y medio, de 7, 8, 10 clips eh, de un determinado jugador. Quizás a veces hay que tener una mayor atención, a veces un poquito menos. Que en definitiva, el secreto del scouting es elegir, elegir. Nosotros, cada situación que vamos a poner de un jugador es porque realmente es algo concreto, no nos sirve poner imágenes del jugador corriendo la cancha y quizás no lo hace habitualmente, sino que ponemos las situaciones bien específicas, las más comunes. Una de las cosas, como dicen los americanos, este jugador con qué mata, ¿no? ¿Cuál es su virtud principal? ¿Cuáles son las virtudes que va a tener en momentos límites? Yo considero que el ser humano cuando llega a un momento límite va al lugar donde más seguro se siente. Y el jugador en el juego creo que es igual. Aquel jugador en un cierre de una posesión, en un cierre de un cuarto, en un cierre de juego, en una situación de alarma, ¿sí? Seguramente va a ir a la situación que más seguro se siente, que más fuerte se siente, que más confía. Entonces es importante que tengamos ese tipo de tendencia. Y bueno, nosotros acá vamos a poner un pequeño clip de lo que habitualmente ponemos las tendencias más específicas, una tendencia de las estadísticas, y empezamos, ustedes van a ver en el ángulo superior izquierdo, ¿sí? Los detalles. En este caso es John Fuller, un extranjero que juega en San Martín de Corrientes, que es la primera vez que ves que viene, esta es su primera temporada en Argentina. Entonces, esto es lo que los jugadores tienen en su plataforma, todos reciben esto, eh, entonces es un clip que nosotros lo mandamos al grupo que tiene el equipo, en donde todos tienen la posibilidad de verlo en el momento que sea, ¿sí? Si bien a veces tiene mucho que ver los tiempos o la dinámica que trae el equipo, porque a veces esto, no sé, a veces una cosa es preparar el juego por una semana y otra cosa es ver cuando jugamos, no sé, viernes y domingo, o aquí en Argentina puede haber giras de 3 partidos, entonces jugar 3 partidos en 5 días. Entonces, muy importante, también tiene que ver mucho el intelecto que tienen los jugadores, qué tipo de equipo tenemos. Un equipo maduro, un equipo de jóvenes, algunos están acostumbrados, hay jugadores que quieren muchísima información, hay jugadores que intentan tener poco, no les gusta que se les hable mucho, porque también podemos cometer el error de generar miedo, ¿no? Cuando pareciera que todo hace bien y cómo lo vamos a defender. Entonces, me parece que es algo a tener en cuenta y que cómo lo trabajamos nosotros de forma individual, con esa plataforma que les decía, y,
y los jugadores van analizando y si hay alguna pregunta o algo más que quieren saber ya se van manejando con los asistentes. El paso siguiente, ver juegos y cortar. Dentro de los puntos yo puse qué juegos vemos o cuántos juegos. A la hora de ver juegos, estamos hablando de una situación de serie regular. Me parece que hay diferentes situaciones. Nosotros habitualmente vemos entre los últimos 3 o 5 juegos, ¿sí? A veces tiene mucho que ver cuando hay equipos que cambian sus jugadores extranjeros, cuando hay jugadores, algún juego en donde 2 de sus figuras estelares no se encuentran. Eh, entonces, y también tiene que ver qué tipo de rivales, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, buscamos rivales que tengan un perfil o una filosofía o situaciones similares a las nuestras. No nos sirve algún equipo que esté teniendo algún tipo de tendencia de acuerdo a las virtudes que puedan tener y que nosotros quizás no la tengamos. Entonces, incluso a veces hay que identificar qué tipo de juego es, si es el primero o el segundo que jugamos. Entonces, quizás nos vamos al juego que jugamos anteriormente, no sé, hace un mes o 2 meses atrás, e identificamos algunas situaciones, tenemos el plan de juego de ese día, quizás hubo situaciones en donde las castigamos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Las sostenemos? ¿Cambiamos para sorprender? Quizás algunos entrenadores tienen la filosofía de que no hay que estar arreglando lo que no se rompió. Entonces, bueno, me parece de que nosotros tratamos de investigar sobre esos 4 o 5 juegos finales. Los asistentes van desmenuzando y cortando, ¿sí? Y dentro de lo que cortamos, hablamos del juego colectivo del equipo rival, del juego ofensivo, ¿sí? Y del juego defensivo. El primer punto, o yo interpreto que el scouting se puede interpretar de 2 formas. Una, para castigar desde el nivel de ejecución ofensivo, o para, como quien dice, trabar o no permitir que el equipo rival se sienta cómodo. En definitiva, podemos puede haber diferentes ideas de que primero destruir, ¿sí? Otra es construir sobre las debilidades del equipo rival. Pero en definitiva, lo que nosotros analizamos lo dividimos por situaciones de ataque rápido y transiciones, ofensivas y defensivas. ¿Cuáles son las virtudes o defectos que tienen a la hora de atacar en los pick and roll centrales y del lado, y a su vez defensivamente? ¿Cómo son los comportamientos en los bloqueos indirectos? Si utilizan muchos bloqueos indirectos. Hay equipos que hoy por hoy se ha dejado un poco de jugar el poste bajo, pero quizás cómo lo defienden, o si hay dificultades, o si a lo mejor nosotros podemos dominarlo, o viceversa. Cómo se comportan en situaciones de aclarado, situaciones de mano en mano, si las utilizan para continuar el circuito de pases o de un set, o si los hacen en situaciones de definición. Hay jugadores que desde el mano en mano pueden anotar. Y dejamos un apartado para situaciones especiales, que pueden ser reposiciones de banda, reposiciones de fondo, algún equipo que después del tiro libre genera algún tipo de presión, qué tipo de defensas de alternativas pueden trabajar, si defensas zonales, identificar si tienen una tendencia que después de los minutos generan algún tipo de cambio defensivo o se van a alguna acción ofensiva específica, qué es lo que hacen después del rebote ofensivo, situaciones especiales de últimas posesiones. En definitiva, vamos desmenuzando, quizás yo anoté las situaciones principales, ¿sí? Pero cada entrenador puede tener su perfil y ahí es donde hablo del conocimiento. También dentro de estos perfiles, vamos a suponer, si en los últimos juegos tuvieron problemas o no tuvieron situaciones de pick and roll, cómo defendieron las situaciones de pick and roll, quizás vamos a un equipo que sabemos que recarga
el juego de pick and roll, entonces sabemos cuáles fueron los comportamientos que tuvieron, o si dentro del juego hicieron diferentes tipos de defensa. Entonces, en definitiva, el punto posterior a lo que es el trabajo de identificación individual del rival es ir a ver juegos, a cortar, ¿sí? No seleccionar, no elegir, sino que cortar diferentes situaciones, ¿sí? Para después tener un copilado de diferentes situaciones y por otro camino identificar quién es el entrenador, que esa para mí es un punto sumamente importante. Hoy por hoy hay entrenadores dentro de la competencia que sabemos cuál es el perfil, que sabemos cuál es su filosofía, sabemos de sus comportamientos o de qué cosas va a renunciar y en qué cosas no, por dónde va a ir a buscar situaciones especiales o quizás cuál es el gusto del entrenador en situaciones, no sé, de pocos segundos, en situaciones de cierre, si corta cuando está ganando por 3 o defiende la última balón. Tenemos ese perfil, ¿por qué? Porque también hay entrenadores con mucho recorrido. Entonces, paralelo a los videos y eso, tenemos un perfil del entrenador y tenemos identificado, ¿sí? No al 100%, lógicamente, un perfil para determinadas situaciones podamos, no sé si adivinar, pero si no percibir o tener un porcentaje más alto de dónde puede llegar a ir. Otro de los puntos a tener en cuenta es qué momento de la temporada se está. Si es serie regular o playoff, ¿no? La dinámica de juego que traemos. No es lo mismo preparar, supongamos, en una competencia de 2 juegos por fin de semana, como muchas veces nosotros tenemos 2 juegos o 3 juegos, ¿sí? No es lo mismo el primer juego que el segundo. No sé, tuvimos 3 días trabajando o 4 días y jugamos el viernes y después jugamos el domingo. O jugamos el viernes y el sábado, o jugamos el sábado y el domingo. O sea, ¿cómo se llega al primer juego? ¿Cómo se juega el segundo? Quizás al primer juego hay cosas más claras, hay más tiempo de preparar. Pero para el segundo juego jugaste y al otro día volvés a jugar. O en nuestra competencia hay un día en el medio entre juego y juego, pero quizás ese día en el medio hay viaje, ¿sí? O nos puede pasar de que jugamos 2 juegos en la misma ciudad. O sea, hay que identificar cuál es la dinámica de juego. ¿Por qué? Para permitir, primero y principal, nosotros utilizamos mucho en los 2 o 3 días que tenemos previo al primer juego, identificar cuáles son las situaciones comunes entre los 2 equipos que vamos a jugar, o 3 que vamos a jugar. Identificamos cuáles son las situaciones comunes. ¿Para qué? Para a partir de ahí poder trabajar, no específicamente diciendo, bueno, a tal equipo vamos a trabajar esta situación de defensa de pick and roll, pero a lo mejor de los 3 equipos hay 2 que juegan muchas posesiones pick and roll central. Entonces, el trabajo, entrenar situaciones defensivas del pick and roll central, quizás a un equipo vamos a tener que hacer un tipo de defensa y a otro equipo otro tipo de defensa, pero vamos a ir pasando. Y también en esto tiene mucho que ver el trabajo de pretemporada que ha hecho el equipo. ¿Sí? Una cosa es que sea el primer año, otra cosa es que sea el segundo año, donde repiten muchos jugadores y entrenador. Entonces ya se trae mucho tiempo de trabajo y situaciones vividas. También identificar, dentro de ese trabajo de pretemporada, nosotros tenemos ya situaciones que si no decimos, ¿sí? No hablamos de scouting, ya son situaciones básicas y que, por ejemplo, situaciones de cuerno con los 2 grandes en primera línea. Bueno, si no decimos nada, sabemos que el primer bloqueo se le pone un step, ¿sí? Se le salta, y si hay un flare se juega seguidor, y si hay una caída se juega cambio entre los grandes. Si vemos, supongamos, en situaciones de pick and roll aislados, o en situaciones de el segundo pick and roll en los últimos 6 segundos, o 7 segundos, sabemos que vamos al cambio. O sea, cada equipo tiene sus reglas, entonces es muy importante tener situaciones
preparadas en la pretemporada para que después en la situación sucesiva de juegos, a veces el equipo tuvo que viajar, a veces el equipo está desgastado, ¿sí? Entonces hay que hacer más un planteo teórico que práctico, ¿no? No hay tiempo para poder estar trabajando en cancha, no sé, 10, 12, 15 minutos una situación de juego. Después otro de los puntos es de local o de visitante, ¿sí? Porque de visitante se acortan los tiempos, las distancias, el hecho de que se juega en un lugar, se viaja a otro. En cambio de local tenemos otro tipo de disponibilidad, tenemos quizás mayor disponibilidad horaria, en otros lados, de acuerdo a los reglamentos, hay una hora, o quizás te permite tener jugando de local otro tipo de disponibilidad de espacios. Nosotros muchas veces dentro de la temporada tenemos, ¿sí?, una pantalla en cancha, ¿sí?, en donde nosotros durante esas situaciones comunes quizás hacemos pequeños editados de 50 segundos, de un minuto, donde lo utilizamos para hacer muchas veces o el postgame o situaciones que queremos mejorar propias y que sabemos que las vamos a tener que utilizar el día de juego. Entonces, en el momento que el equipo se va a hidratar, eh, tenemos un minuto o 50 segundos o un minuto 15 con una determinada situación que a lo mejor es común a los dos juegos o contra un equipo específico, entonces nos permite dentro de la práctica no tener que ir a una sala, sino que ahí mismo nuestra pantalla en cancha nos permite identificar la situación y automáticamente ir y estar trabajándola. Otra de las cosas es el aspecto emocional, cómo viene el equipo. Yo puse récord positivo o negativo, ¿sí?, a veces de ganar o perder, o el equipo viene golpeado con las lesiones con la lesión de un jugador sumamente importante, o con el cambio de extranjeros. Entonces, hay que identificar todo ese tipo de cosas, porque a lo mejor capaz que vimos 3 o 4 juegos anteriormente y cambiaron 2 extranjeros, o cambió un extranjero y su estrella no juega. Entonces, identificar, y ahí es donde vamos al conocimiento del entrenador, si se va a fijar o va a tomar un posicionamiento de jugar 2 sistemas exclusivamente, porque tiene ese jugador que está insertándolo, se bajó del avión y lo llevaron a jugar. Entonces, quizás ir más a la tendencia individual. Hay equipos que, que dejan librado algunas cosas a situaciones de uno contra uno, o que son más terminales sus jugadores, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer diferentes situaciones en la temporada, ¿sí? Quizás el hecho de que muchas veces el entorno tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. A veces hablamos de los tercetos arbitrales, ¿sí? También identificamos quiénes son quizás jueces que permiten jugar más o menos. Muchas veces cuando hay un cambio de regla, los primeros juegos se identifica demasiado en eso. Entonces, identificamos ese tipo de situaciones que también las podemos llamar emocionales o de contexto, que las vamos teniendo en cuenta. Entonces, después de tomar todos esos datos que anteriormente estaba marcando, está la reunión del cuerpo técnico, donde nos juntamos, nos reunimos el entrenador, los asistentes, incluso el preparador físico. Tenemos una información del cuerpo médico, ¿sí?, de cuál es el estado de algunos jugadores. Algunos jugadores a la hora de estar en cancha, o para qué tiempo pueden llegar a estar, o qué tiempo se corre si ese jugador juega o no juega. Quizás muchas veces te dicen, bueno, si lo usás el viernes, corres un riesgo muy importante, quizás si le damos 48 o 72 horas más de descanso, el domingo lo podemos tener. Entonces, hay una comunicación, ¿sí?, de todas las situaciones. Aparece el análisis, ¿sí?, de todo lo que se recopiló, llámese estadística, llámese situaciones de los cortes mismos, de todas esas tendencias individuales, de esa información previa. Por ejemplo, uno de los análisis que también se hace es todo lo que es prensa y comunicación externa que pueda hacer el equipo. A veces los jugadores comunican cosas que se pueden identificar. Entonces, también
llevamos una atención a ese tipo de cosas. Y bueno, y a partir de ahí cada uno expresa su opinión, hace su planteo. A mí me gusta mucho que los asistentes puedan dar su perfil o empezar a hablar sobre el el plan de juego. O sea, en esta situación, cada entrenador opina eh, qué tipo de defensa haría, cómo atacaría. Algunos tendrán un perfil más ofensivo, otros más defensivo, otros quizás le dará más valor a la tendencia individual y otro más a una situación especial. Pero en definitiva es importante escuchar todas las opiniones de los integrantes del cuerpo técnico, principalmente los dos asistentes y el entrenador, y en definitiva se genera un debate, ¿no? Un debate en la búsqueda de encontrar lo mejor, dar la mejor opinión posible. Lógicamente que la decisión final la tiene el entrenador principal, pero particularmente incluso en la formación, no sé, de una apertura de un quinteto inicial, o cuáles son, o tener a partir de una determinada estadística, qué formaciones son más favorables o nos pueden favorecer en determinados momentos o de acuerdo a la rotación del equipo rival. En definitiva, todas las opiniones que vamos a recibir del cuerpo técnico, ese debate es en base a un análisis previo, ¿sí?, de los puntos que anteriormente yo les marcaba, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, empezar a delinear el plan de juego. ¿Y cuál es la clave? La elección de la información, ¿sí? La Guillermo, ¿me elección das de la unos información. Sí, segundos? sí, sí. Guillermo, solamente te interrumpo para recordarle a los participantes que en el chat van a encontrar el link para poder hacer las preguntas posteriormente. Solamente eso. Así que les recuerdo a los asistentes ir al chat y encontrarán el link para poder hacer las preguntas. Gracias, Guillermo. No, no, se está viendo bien, ¿no? Perfecto, Se perfecto. escucha bien. Bien. Cuando íbamos al plan de juego, yo le decía que la clave era la elección de la información, porque podemos tener mucha información, pero eso puede generar muchos problemas, ¿sí? Comunicar toda la información que tenemos. Lo importante es elegir la información y generar una definición de que esa información, definir la táctica y estrategia que vamos a utilizar para el juego, ¿sí? En donde podemos incorporarlo dentro de lo teórico o dentro de lo práctico, que también hay que saber elegirlo. A veces tenemos que buscar y definir dentro del plan de juego y plantearlo en una o dos sesiones, o incluso a veces en una. Incluso también, no sé, yo he tenido situaciones en donde he apelado más al orgullo, al sentimiento del equipo, del jugador y dejar el scouting de lado, ¿no? O las imágenes. No sé, un juego que a lo mejor jugaste y sin ir más lejos, yo hace 2 o 3 días, la última vez que estuve en Chile, me acuerdo que con Castro fuimos a jugar a Ancud un sábado por la tarde y sinceramente nos sacaron de la cancha. Nos sacaron de la cancha. Un equipo que en ese momento entrenaba el muchacho Zurita, Johnny Machuca era el base, y recuerdo que nos sacaron de la cancha. Y sabemos que la afición de Ancud es muy, se hace sentir. Eh, Sinceramente fuimos, después del segundo cuarto no teníamos chance. Esa fue la realidad. Entonces, finalizó el juego, tuvimos una charla muy dura, muy fuerte. Yo hacía poquito que había llevado al equipo. Y al otro día había que jugar en Castro a las 6 de la tarde. Entonces, ahí no hay tanto tiempo para practicar en cancha, para ir a caminar sistemas, sino que identificamos de que había que buscar por otro camino el cambio y que quizás no pasaba por cambiar el ángulo de la cortina, sino de un tipo de defensa, sino que pasaba por otro tipo de cosas, por otro tipo quizás de intangibles. Y recuerdo que a la mañana, que habitualmente íbamos a hacer la ronda de tiro o a caminar o a ver alguna situación, directamente no se fue y había que jugar creo que a las 6 de la tarde y yo cité a las 4 de la tarde, quizás más tiempo de lo habitual antes, y ahí tuvimos una charla, se vieron algunas imágenes y se fue a jugar y el juego
en 24 horas cambiamos, recuerdo que ganamos, pero el tema no pasa por ganar o perder, sino que pasa porque hubo un cambio, porque buscamos un golpe de efecto. Entonces, eso también está dentro de lo que puede ser un plan de juego, sobre todo en situaciones a lo mejor de playoff. Acá, como se juega en parejas o en ida y vuelta, por eso es que hay que tener en cuenta muchas veces cómo fue el juego anterior. Entonces creo que el teórico práctico a veces nos permite entrenar. Nosotros muchas veces, cuando tenemos 3 o 4 días para practicar, vamos trabajando, como yo les decía, con esa pantalla en cancha, en donde quizás vemos 2 o 3 ediciones de un minuto, o de un sistema, o de un set, o de una particularidad, no sé, cómo corre el ataque rápido, o si llegan jugando, o si es un equipo que sobrecarga el rebote ofensivo. Entonces, para hacer hincapié en el trabajo que vamos a hacer, e incluso ya lo vamos metiendo, pero no es que estamos desde el primer día, desde el lunes y jugamos el viernes hablando de ese equipo. ¿Por qué? Porque también en el medio de la temporada hay momentos para ir desarrollando el equipo. Por eso que yo digo que el trabajo de pretemporada es sumamente importante, porque es donde se le puede dar las bases al equipo. Otra de las cosas es identificar qué tipo de jugadores tengo, ¿no? Muchas veces tenés jugadores adultos con un gran nivel intelectual, o que quizás han jugado a nivel internacional y están muy acostumbrados al scouting diario, con las selecciones. Los jugadores de selección están acostumbrados a los torneos internacionales, vos jugás todos los días. Entonces prácticamente no hay trabajo de cancha, ¿sí? Sino que hay muchas situaciones de imágenes, de video, de hablar situaciones. Entonces hay jugadores que tienen esa dinámica, que ven el inicio de un set y ya identifican qué es lo que se está jugando, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en el primero o en el segundo pick and roll? Entonces son situaciones que se puede hablar. Y después está en la filosofía del entrenador. Hay algunos entrenadores que les gusta dar mucha información, otros poca, quizás más información de lo individual, otros más información de lo colectivo. Entonces, empezar con ese plan de juego para poder preparar lo que dice el video que nosotros vemos previo al juego. Perdón, Guillermo, Sí. discúlpate. Mira, hay una pregunta a raíz de lo que estás mencionando. Dice relación dentro de lo que es tu plan de trabajo. ¿Cuándo defines ingresar o incluir algo nuevo en defensa o en ataque en tu plan de trabajo anual? ¿En la pretemporada o lo defines para juegos de playoff? Nosotros tenemos una planificación que sí. Nosotros, por ejemplo, con Boca, la pretemporada de esta temporada fue accidentada, tuvimos que jugar interligas, en el medio hubo un problema con los extranjeros, el cambio del dólar, nos generó situaciones, pero a favor teníamos que habíamos repetido el equipo en un 70-80%. La temporada pasada, no, la anterior había sido una gran pretemporada, que incluso estuvimos en La Rioja. Entonces nos permitió cargar al equipo de información, de herramientas. Y dentro de lo que es la pretemporada, nosotros trabajamos de lo global, y dentro de la temporada vamos desmenuzando y vamos a lo más fino. Dentro de la temporada quizás ha cambiado un poco la liga en Argentina, hay una frecuencia muy fuerte de juegos que quizás nos permite, no nos permite desarrollar tanto. Entonces, nosotros tratamos de cargar todo lo que sea en la pretemporada, y dentro de la temporada quizás utilizamos como pequeñas pretemporadas las ventanas FIBA, que a lo mejor ahí tenemos 10 días o 12 días, si no tenemos jugadores que se van con selecciones nacionales o de otros países. A veces tenemos un receso para las fiestas y quizás incorporamos algo ahí. Quizás vamos haciendo pequeños ajustes dentro de los juegos, ¿sí? O en la previa de los juegos, que lo vamos insertando, pero no es algo que lo hacemos semanalmente o que tenemos algo específico. También vamos viendo qué tipo de resultados vamos teniendo en algunas cosas que incorporamos, porque a veces incorporamos cosas que nos pueden dar resultado, o quizás sacamos algunas cosas que pensamos que nos va a ser útil y en definitiva no le podemos sacar rédito. A mí me ha pasado que situaciones o set ofensivos con unos determinados jugadores, quizás con otros jugadores con las mismas características, pero bueno, muchas veces está ese feeling que los grupos toman con alguna situación de juego.
esa química que a veces no solamente no la impone el entrenador, sino que el mismo jugador la genera. Entonces, para playoff es desmenuzar todo lo que estamos hablando, ir mucho más específico y quizás cosas que vamos viendo en la temporada lo vamos haciendo. Pero por ahí de playoff me gustaría hablar quizás al final, ¿no? de la exposición. Gracias, Guillermo, por tu respuesta. Te dejamos continuar con tu disertación. Dentro de lo que es el video, nosotros preparamos un video donde tenemos información clave y lo más importante, vuelvo a repetir, es saber qué se le pone. Un video lo puede hacer cualquiera. O sea, hoy cortar, pegar, poner una música, poner una imagen hermosa, sino es qué es lo que va. O sea, cortar la verdura podemos poner, pero ¿quién le pone el aceite, los ingredientes a la ensalada o a la comida? Es muy diferente. Entonces, también vemos qué tiempo de sesión, con esos apartados que yo les decía que vamos haciendo cuando tenemos 2 o 3 días de práctica, nos permite llegar a la sesión de video con muchas cosas más desmenuzadas y es más un repaso. Y también qué tipo de sesión. Si va a ser una sesión, nosotros buscamos de que un video como máximo dure entre 8 y 12 minutos. A veces el tipo de sesión la hacemos previa al juego. Si estamos en el hotel, a veces lo hacemos a la mañana, a veces lo hacemos antes de salir para la cancha. Utilizamos, en Argentina ha habido juegos, nos ha tocado jugar juegos por la mañana, 11 de la mañana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo vemos el día anterior o lo vemos a la mañana en la charla técnica? Es decir, la sesión y el video, a veces no vemos video, ¿sí? A mí me parece que muchas veces no hace tan bien acostumbrarse a ver permanentemente imágenes. Lo que sí, de que la preparación de los juegos debe ser igual para cada juego. No puede haber una gran atención de preparación contra el rival, el campeón, el equipo que tiene todas las estrellas, y una preparación muy pobre o generar o que ya el equipo perciba de que no hay, no es tan importante porque el rival es un rival débil. En definitiva, eso sería engañarse y generarse una trampa. La preparación es siempre igual, siempre con la misma responsabilidad, pero lo importante es quizás qué es la información que se va a dar. Nosotros tenemos muchísima información, pero no toda la información que tenemos la tiene que saber el equipo. Nosotros tenemos que dar situaciones claras. Yo voy a ahora, a ver, vamos a ver un video, ¿sí? En una sesión cortita, en donde van a ver 1 o 2 clips de cada set. Ya lo marcamos, a lo mejor en ese momento paramos y decimos cómo vamos a defender de acuerdo a las reglas que hayamos definido, ¿sí? Y no solamente de las ofensivas que hacen, porque sino también aparecen las situaciones especiales, ¿sí? Y esas situaciones especiales es, no sé, yo voy a mostrar, había un equipo que cuando nosotros jugábamos poste bajo, ese equipo se plantaba en zona. Entonces, vimos cómo lo hicieron en el juego que nosotros jugamos en la primera rueda y a partir de ahí utilizamos eso porque veíamos que ya lo tenían como una regla de equipo y no es que lo hacían contra nosotros solamente. Entonces identificamos qué es lo que no hacían para después poder ver cómo castigarlo. Acá voy a ver el scouting que nosotros hacemos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Guillermo. Bien. Se escucha muy bien. Esta es un poco las imágenes. ¿Ven? Nosotros tenemos una nomenclatura, zipper, más una situación de mano en mano, más una situación de pick and roll. Entonces, más allá de marcar cuál es el nombre del sistema, en este caso el estudiante de Concordia, con diferentes rivales, identificamos las situaciones, a veces con la nomenclatura, a veces buscamos de que, por ejemplo, esta es una salida de bloqueos indirectos, entonces vemos qué tipo de tendencias tienen.
esos son 2 o 3 clips de cada situación. Acá le ponemos el nombre, cuerno lado, sabemos de que son bloqueos sucesivos, ¿sí? Y cómo actúan, incluso cómo si hay caídas, si juegan para el grande, si son jugadores de cortinas, de bloqueos indirectos, o utilizan los bloqueos indirectos para poder llegar a situaciones de poste bajo. Esta es una situación de flex, ¿sí? Para terminar interior, para apoyar y que quede el base con el jugador interior. Entonces, identificar a dónde quieren ir, cuáles son las tendencias que tienen, ¿sí? E incluso llevarlos a jugar a situaciones que se sientan incómodos, llevarlos a un plan B, o identificar también cuáles son las situaciones que más juegan. O sea, quizás hay equipos que tienen 10, 12, 15 sets, pero hay una tendencia de cuáles son los que más utilizan. Entonces, a través de imágenes podemos visualizar. Ahora, dentro de estas situaciones, ¿sí? También vemos situaciones que son defensivas, ¿no? En donde podemos identificar cómo nos van defendiendo. Acá vamos a ver estas situaciones donde nosotros jugábamos poste bajo, ¿sí? Nosotros Boca es el equipo amarillo, Obra es el equipo de oscuro. Entonces, fíjense que cuando apoyábamos la pelota del poste bajo, automáticamente el equipo rival se transformaba en una zona. Entonces, de acuerdo a cómo jugábamos nosotros, ¿sí? Esto fue en el primer juego, identificamos esas situaciones. Entonces, vimos cómo nos defendían, más allá de que en algunas situaciones castigamos y en otras no. Entonces, cómo se paraban, y a partir de ahí trabajábamos para tratar de poder sacar ese tipo de ventajas, ¿no? Entonces, no solamente de las situaciones ofensivas, sino también qué era lo que habíamos recibido. Y ahí utilizábamos un juego previo o de la primera fase, en donde veíamos cómo nos habían defendido y nosotros cómo habíamos anotado o cómo, ¿sí? O qué era lo que intentaban, porque quizás nos daban determinadas situaciones y nos llevaban a jugar algo que a lo mejor nosotros no queríamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de situaciones, ¿sí? Son las que nosotros vamos poniéndolos editados en los videos. Quizás esas situaciones de poste bajo, que no era más de 1 minuto 40, 1 minuto 30, lo vemos en esas pausas que yo les marcaba dentro de la práctica con la pantalla en cancha. Entonces no teníamos que llegar al último día o en la mañana del juego ir a esas situaciones o hacer tantos ejercicios o trabajos en cancha. Dentro después también manejamos una información escrita, que quizás yo lo he hecho con algunos equipos, con otros no. Yo he ido variando, no sé, en estos últimos 10, 15 años, situaciones. Yo recuerdo, no sé, en el 2000 trabajábamos todavía con las caseteras, ¿sí? Con los videocassettes, armábamos un libro de juego para cada partido, no teníamos la frecuencia que teníamos. Recuerdo que después la misma tecnología nos fue generando otras posibilidades. Quizás a veces íbamos con todas cartulinas, todo preparado. No sé, recuerdo que en Dominicana 2005, en un FIBA América con la selección, yo estaba solo con Sergio y recibíamos el videocassette a las 3 de la mañana. Había que preparar la edición con 2 caseteras, videocaseteras, y las láminas para llegar, y no teníamos tanta información estadística. Entonces, hoy ya hay programas de edición, lo que es Synergy, lo que es Instant, que quizás nos aceleran mucho tiempo. Entonces, pero a su vez en algunos momentos he dado unas situaciones, unas notas generales, claves, por dónde queremos que pase el juego, las principales reglas ofensivas y defensivas y algunos detalles específicos. Por ejemplo, estas eran situaciones que nosotros se las dábamos el día de juego, ¿sí? A los equipos. Entonces, unas situaciones en donde teníamos, perdón,
las situaciones con notas generales, claves para ganar, reglas ofensivas, defensivas, era como una ayuda a memoria y una distinción individual con algunos detalles y estadísticas de jugadores, que más allá que las podían ver, pero a veces no tenías tiempo o no tenías material. Por ejemplo, en algunas ligas no tenés las posibilidades de poder hacer una edición o no tenés la televisación o todas las posibilidades de tener tantos juegos. Entonces a veces te tenés que ir eh, a internet, a YouTube, a poder desglosar tendencias individuales o algún partido. Nosotros en Argentina hoy tenemos el streaming que nos permite bajar desde una plataforma todos los juegos. En otros países también, en otros están solamente los televisados de las cadenas televisoras, ya sean locales o nacionales. Entonces, a partir de ahí, armamos este informe escrito y después hay que identificar que el trabajo de preparar un juego, el trabajo de scouting, te da ventajas y desventajas. Si empezamos por las desventajas, entender que el exceso de información genera cosas malas. A veces, y esto lo hemos comprobado, no es que lo sabemos, sino que a veces hemos tenido semanas largas, queremos no dejar nada al azar y damos tanta información que terminamos confundiendo. Hay una pérdida de responsabilidad porque todo va a la regla. No, acá había que rotar, acá había que ayudar, acá había que doblar, acá. Entonces se pierde el foco de las acciones básicas de defender el uno contra uno, de contestar un tiro, de tener ese desafío, ¿sí? Con el rival, de que quizás en una situación un segundo quedo con dos hombres y bueno, y quedé un segundo y tengo que defender, no que empiezo a pedir la ayuda, che, tengo dos. O sea, hay situaciones básicas del juego. Muchas veces también el hecho de estar tan pendiente y trabajar constantemente el scouting o utilizar mucho tiempo de las prácticas genera de que no trabaja el equipo porque no estás desarrollando y tener claro de que trabajar scouting se trabaja para un determinado momento, para el presente, ¿sí? Quizás alguna situación que trabajemos nos puede servir con otro equipo, con algún otro jugador, pero en definitiva estás trabajando para el presente. Entonces, por eso que hay un tiempo, yo particularmente creo que si hablamos de juego de pretemporada, es específicamente para hacer una evaluación sobre lo nuestro. En juegos de serie regular, de acuerdo al tiempo y al momento, ¿sí? Priorizamos más nuestro desarrollo que el rival. Y el juego de playoff sí, se trabaja para el presente, se trabaja para, como bien dice, es el momento de definición, que si no traemos un trabajo previo, vamos a llegar al playoff con materias por rendir. Pero no quiero hablar de playoff todavía. Creo que estas son las ventajas y las desventajas que puede presentar, las ventajas que trae el scouting. Por contrapartida, aparecen ventajas, ¿sí? Y dentro de las ventajas creo que se fortalece el juego colectivo, ofensivo y defensivamente. O sea, hay un objetivo, ¿sí? Sabemos de que para poder defender o castigar, ¿sí? Alguna debilidad o defender alguna virtud, ¿sí? Necesitamos de que todos deben hacer un determinado trabajo, ¿sí? Por más que sea darle la bola a un determinado jugador, hay que hacer un trabajo de espacio, de tiempo, ¿sí? Hay una motivación extra, ¿sí? Porque se está hablando ya del rival, ya estás poniéndote en escenario de juego. Hablar de la táctica motiva, o sea, vamos a hacer esto, ya es como que estamos en la previa a jugar. Eso, hablar del scouting genera una concentración, o sea, el jugador no vayamos a que sea algo extenso, ¿no? Porque todo lo que sea de mucho tiempo va a perder la concentración, pero si hablamos de cosas puntuales, tu jugador recibe, este es el lugar donde hay un trabajo previo de una cortina, de una salida a un determinado ángulo para poder conseguir una ventaja. Bueno, eso genera una concentración, ya sea de su defensor
o necesitamos hacer este tipo de acción, o que el balón pase por este punto para que vos puedas conseguir una ventaja o ya jugar a partir de una determinada situación. Entonces, están involucrados los personajes, ¿sí? Y lógicamente que se fortalece un poco las reglas. ¿Por qué? Porque para tener éxito en determinadas situaciones se necesita respetar ciertas reglas. Entonces, en definitiva, esto es un poco lo que identificamos de lo que es el scouting. Estas son dos cosas que para mí son fundamentales. Que el gran desafío del scouting es saber elegir qué es lo importante y qué no. O sea, podemos tener muchísima información. Nosotros es bueno que todos tengamos. Yo no tengo duda que a la hora de jugar mis asistentes saben mucho más que yo del equipo rival. O sea, ellos identifican un montón de situaciones y eligen qué comunicarme, qué es lo que consideran importante. Y a partir del debate, nosotros elegimos qué le vamos a comunicar a los jugadores o al equipo. O sea, que haya mucho scouting, que se estudie todo, que sepan, no sé, con qué mano se atan los cordones, o si levanta la mano derecha se va a parar en una esquina y si levanta la izquierda se va a agachar. Por más que sepamos muchísimo, ¿sí? No es que nos va a asegurar el objetivo de ganar el juego. Me parece que el scouting es una ayuda, es una herramienta, ¿sí? Porque si no podemos cometer el error de que si mañana no tenemos scouting no podemos salir a la cancha. Y este juego es un juego de oposición, es un juego de ejecución, es un juego en donde el jugador tiene que tener la capacidad de resolver ante las situaciones que se presentan en un tiempo, en un espacio y con un determinado escenario. Entonces, esto es un poco la idea de lo que yo considero a la hora de preparar un juego. No sé si hay alguna pregunta, si hay algo. Perfecto, gracias. Sí, Guillermo, mira, tenemos algunas preguntas en relación a tu presentación. Vamos a indicar algunas de ellas. En el caso de los asistentes que tú mencionaste al principio de la presentación, ¿a alguno de los asistentes que tienes le das alguna función específica en relación tal vez a que tiene que preocuparse más de lo que es lo defensivo o lo ofensivo? ¿O en general pretendes que los asistentes puedan tener la posibilidad de entregarte información tanto defensiva o ofensiva? Nosotros hoy trabajo con dos asistentes, en donde Ezequiel Valet está direccionado a todo lo que es el trabajo de estadística avanzada, tendencia individual y scouting de avanzada. Cuando digo scouting de avanzada, es empezar a identificar los rivales, no el rival directo, sino los rivales que vienen dentro de 2 o 3 jornadas, ¿sí? O quizás algo más. Y Sebastián Figueredo está más puntualizado con el rival de turno, con el rival que tenemos en la próxima fecha, en todo lo que es la información que también le va bajando Ezequiel. A su vez, él está en la parte colectiva, ya sea ofensiva y defensiva. Yo también voy a algunos juegos y anoto o hago algunos cortes de lo que a mí me parece importante. En definitiva, si bien no tenemos un eje principal de que este es el responsable del aspecto defensivo y este del ofensivo, ¿sí? Pero sí que tenemos direccionado la información. Lógicamente que ellos después elaboran, ¿sí? Una opinión. Cada uno de ellos tiene su perfil o su pensamiento, que a la hora de reunirnos y debatirlo, lógicamente que quizás en la tendencia individual, Ezequiel, o en la estadística, está un poco pendiente, más pendiente, o él está, desde un principio está estudiando esa acción, y Sebastián, de algunas situaciones colectivas. También hay un conocimiento de la competencia. Hay jugadores que hace tiempo que están jugando y que ya tenemos un conocimiento general.
les hablaba del conocimiento que tenemos del entrenador. Hay equipos que vienen, que tienen una tendencia muy marcada ya de 2 o 3 temporadas. Entonces también muchas veces llegamos a los juegos todos con un conocimiento y tenemos que ir a cosas puntuales. Gracias, Guillermo. Tenemos otra pregunta en relación a los programas. De hecho, antes de partir a la reunión estábamos en conversación y sabemos que en Argentina ustedes tienen un programa para la liga que les manda toda la estadística y que es muy completo. Eh, ¿Qué nos sugieres tú? Dice la pregunta en relación sobre todo a entrenadores nuevos para que puedan tener el acceso a un programa de scouting que sea provechoso para ellos, pensando tal vez en lo que es el desarrollo de divisiones formativas. Nosotros trabajábamos, la liga tenía un convenio con Synergy, que era un programa que es un acuerdo entre la liga eh, con la Liga Nacional y que eso habilitaba a todos los equipos de la primera categoría. Sinceramente no sé si la segunda categoría lo tenía, creo que no, pero ese programa es un programa que cubre varias ligas del mundo, eh, más allá de la NBA, la ACB de España, ligas europeas, ligas en América. Entonces, ese programa de edición también nos permitía el conocimiento de algunos jugadores eh, que llegaban nuevos y ya teníamos toda la estadística, toda la tendencia. Hay otro programa que es Instat, que, que también baja una información importante y que, que genera acortar muchísimo los tiempos y tener una información muy detallada de los equipos. Yo lo que voy es que para los entrenadores jóvenes y de categoría de formación, yo no voy no pienso en el scouting, ¿sí? Quizás trabajaría más con un scouting propio. Eh, Cuando digo el scouting propio, nosotros después de los juegos hacemos un análisis de postgame, en donde siempre el primer día de juego, perdón, el primer día de práctica, posterior al juego tenemos el día libre y a la primer práctica ya tenemos un análisis preparado de todo lo que nosotros desarrollamos, más allá de ganar o de perder, sino cómo fueron las ejecuciones ofensivas y defensivas de acuerdo a nuestro plan de juego. Una evaluación de lo que habíamos hecho en el fin de semana y a partir de ahí hacemos las correcciones. Yo creo que en categorías formativas lo más importante es escautear el desarrollo propio, ¿sí? Más allá de que se puede dar alguna tendencia, no sé, en categorías juveniles, de 18, 19 años, pero los programas que yo estoy hablando son específicamente para equipos profesionales, para una competencia profesional, donde el resultado eh, es quizás lo más importante, más allá de desarrollar equipos, y no en una competencia de base o jóvenes, en donde me parece que lo más importante es el desarrollo del jugador. Gracias, Guillermo. Acá tenemos otra pregunta precisamente en relación a lo que mencionabas ahora. Y la consulta ¿es recomendable, después de que haces tú un análisis post partido, pese a que a lo mejor hayan ganado, pero en el caso de perder, ¿es recomendable hacer ese análisis en forma grupal o lo haces en forma individual y le mencionas a los jugadores en forma individual los errores que tuvieron en esos partidos? Eso ya pasa por el manejo de grupo y el liderazgo que se puede tener, que es el manejo y las herramientas que hay que tener para lo que es recursos humanos. Eh, Hay diferentes momentos de la temporada, hay diferentes momentos, situaciones. Lo que sí es que, por ejemplo, para mí hay reglas que son sagradas, ¿sí? El plan de juego se respeta. Entonces, si hacemos un análisis en conjunto con todo el grupo, nosotros, por ejemplo, llegamos y decimos, bueno, corrimos mal el ataque rápido, ¿sí? Corrimos mal el ataque rápido. Entonces, las imágenes que vamos a poner tenemos que identificar cuáles son las imágenes
y dejar bien claro que podemos hablar. Si se equivocó la estrella del equipo, comunicarla y no comunicarle. O dejar bien marcado ese jugador que quizás no tiene tanto protagonismo o que no tiene tanta injerencia en el equipo, marcarle todos los errores y quizás a la estrella del equipo minimizar esos errores. A veces conviene de poder mostrar todo en conjunto. A veces si vemos que es una tendencia muy marcada de un jugador, quizás lo podemos hablar solo, o quizás si es una tendencia de dónde llevar el juego, es hablar con los bases y decir, a mí no me gusta jugar y yo decirle a los bases permanentemente qué sistema jugar. Creo que ellos tienen que leer, porque en la última pelota a veces yo no le puedo decir que la tiro o que la pase, sino que tienen que saber resolver cuál es la mejor situación para ese momento. Entonces, identificar que los bases sepan quién es el mejor jugador que en determinado momento hay que poner la pelota en la mano para, no sé, para jugar a cancha abierta, qué tipo de identificación en algunas situaciones de mismatch, si vamos a apostar perimetral o interior. Quizás tenemos reglas que en situaciones de mismatch, por ejemplo, se presenta un mismatch por debajo de los 8 segundos o por arriba de los 8 segundos y el equipo tiene reglas, es decir, por arriba de los 8 segundos intentamos apoyar la pelota interior, por debajo de los 8 segundos nos apoyamos en los mismatch perimetrales. Entonces, no solamente se ve video el día que se pierde, se puede hacer correcciones el día que se gana, o quizás a veces por diferentes situaciones, muchas veces me ha tocado perder jugando bien, y otras veces me ha tocado ganar jugando mal. Entonces, me parece que la corrección o el análisis debe ser desde un lugar, desde un determinado contexto, identificar el momento que está pasando el equipo. Me ha tocado entrenar equipos que tienen un problema, no sé, de estar atrasados en sus salarios, o equipos que están totalmente al día. Entonces, hay diferentes tipos, ya ahora hablando más de un contexto profesional o semiprofesionales, en donde hay jugadores que cobran y hay otros que no cobran, o un contexto de un equipo que es muy joven. Entonces, muchas veces la corrección desde el error puede bajar su autoestima. Creo que va de la mano de muchas veces, con algunos grupos sirve marcar un error, ¿sí? Y con otros grupos no, o viceversa. Va un poco dentro del momento y también del perfil o la filosofía que puede tener el entrenador. Gracias. Guillermo, acá tenemos otra pregunta y dice, ¿cuándo consideras que ya es prudente poder ingresar o incluir un jugador juvenil o jugadores juveniles en el primer equipo? Y si esos jugadores juveniles pasan también por todo el proceso que acabas de mencionar con los scouting y la preparación de partidos. ¿Cuándo considero que están? Me parece que no pasa por una edad. No es los 15, los 16, los 17, no. Me parece que pasa más allá por el jugador. O sea, nosotros podemos visualizar de que el jugador tiene una determinada madurez o tiene un determinado desarrollo o las cualidades, ¿sí? Creo que, lógicamente, de que pueden estar compartiendo con el equipo profesional. Nosotros acá tenemos la Liga de Desarrollo, que esa Liga de Desarrollo nos permite tener una etapa previa al equipo profesional. Entonces ya empiezan a vivir, en el caso nuestro, nosotros tenemos ese equipo, está en formación, si bien viven situaciones e incluso varios de ellos trabajan con el equipo profesional, tienen sus horarios previos de trabajos específicos o individuales, pero empiezan con una progresión de todo lo que estamos viendo. Quizás tienen una plataforma, identifican 2 o 3 puntos individuales, dentro de lo colectivo hacen un determinado scouting de lo que están trabajando en esa etapa. Es progresivo. Creo que un jugador joven
tiene que centrar todo en su desarrollo y lógicamente que de acuerdo a la injerencia que va teniendo dentro del equipo, las responsabilidades con relación al scouting pasan a ser mayores. Por ejemplo, yo tengo 6 jugadores que están en la Liga de Desarrollo y que trabajan habitualmente con el equipo. Uno de ellos es Ignacio Berrios, que es compatriota de ustedes. Y bueno, Nacho ha ido trabajando en años anteriores, compartía con el equipo, a pasadas temporadas fue teniendo otro tipo de responsabilidad. Hoy él está dentro del grupo que trabaja, de los 16 que trabajan habitualmente con el equipo profesional, ha participado en juegos, él tuvo mucha participación en el Interligas que jugamos en Brasil y lógicamente que ha ido siendo progresivo, no tiene el protagonismo que puede tener, no sé, Agustín Facelo, que es otro de los jóvenes, que es el tercer base del equipo, que ya es un jugador que trae un promedio de 8 o 10 minutos en el primer equipo, pero ya tienen que ir empezándose a habituarse, a tener un hábito y a tener las mismas responsabilidades e incluso acostumbrarse a que el scouting es parte del día a día. Gracias, Guillermo. Tenemos una pregunta más que es de un exjugador dirigido por ti, Eduardo Marchal, quien te manda un saludo y quien te quiere consultar en relación a la experiencia que él tuvo contigo, si lo general o el detalle en lo que es la preparación de los partidos. Bueno, primero un saludo muy grande para Lalo. He seguido su carrera, un gran aprecio y un gran recuerdo de los tiempos vividos juntos. Hay que ver para qué momentos, lo general y el detalle. A mí me parece que hay aspectos generales que van dentro de lo que es el desarrollo de la temporada y lo específico, lo puntual, llega en el playoff. Ahí hay que ser muy, muy determinante. Yo creo que muchas veces los juegos en condiciones de paridad con un rival, los detalles son los que marcan una tendencia, pero como lo dije de un comienzo, nosotros empezamos desde lo global a lo pequeño, desde lo fácil a lo difícil, vamos desarrollando el equipo y creo que en el scouting es lo mismo. Podemos hablar de cosas puntuales, pero si las cosas básicas no se cumplen, las cosas que pueden ser generales o las situaciones comunes, a veces por decir que son situaciones comunes no significa que no son importantes. Las situaciones comunes es las que se hacen habitualmente y dentro de un juego hay situaciones que hay que hacerlas habitualmente bien. Por ejemplo, dentro de mis equipos nosotros tenemos una regla que queremos bajar los puntos de ataque rápido, los rebotes ofensivos y controlar la defensa del 1 contra 1. Si esas 3 cosas nosotros no las hacemos bien, por más que tengamos identificada una situación de pick and roll o evitemos la salida de un determinado tirador, no nos va a dar resultados. Si los puntos claves que nosotros citamos o situaciones, ya sea de no permitir rebotes o de un equipo que ataca rápido, de no permitirle que nos anoten, de esa forma después recién podemos ir al detalle y que lógicamente que en situaciones de mucha paridad vas a necesitar, primero para poder estar parejo, poder ser consistente en esas cosas, en esas situaciones comunes, y el detalle nos puede dar una diferencia a favor. Gracias, Guillermo. Te agradecemos enormemente esta presentación. Yo creo que ha sido de gran validez para todos los entrenadores que han estado escuchándote. Y le voy a dar la posibilidad al presidente de ADEBACH, Mario Negrón, que va a cerrar esta charla de hoy, en la cual hemos podido contar con tu disposición y tu tiempo. Agradecido desde acá, desde Chile, y que estés bien. Mario. Hola. Bien, estamos cerrando una nueva jornada brillante
de nuestras clínicas, ya que llevamos alrededor de 4 a 5 semanas y vamos a seguir en ellas. Y quisiera agradecer al profesor Narvarte por su claridad de concepto, su claridad en lo que un entrenador debe manejar antes y posterior a un juego. Y me quedo con algo que siempre me ha llamado mucho la atención, que ustedes, los entrenadores argentinos, por el nivel que ya tienen, su cuerpo técnico son entrenadores que prácticamente son del mismo nivel o más incluso que el entrenador jefe. Y eso es un detallón, digamos. Así que agradecido, profesor Narvarte, ha sido muy grato escucharlo. Yo sé que tanto las entrenadoras, entrenadores, jugadores y jugadoras que han estado escuchando deben estar muy, muy satisfechos de haber participado de su conferencia. Muy agradecido en representación de la Asociación de Entrenadores de Básquetbol de Chile, de su disposición para compartir los conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, es un placer para mí. De más está decir de cuando surgió la posibilidad. Encantado, lo dije anteriormente, cada vez que me ha tocado estar, ya sea trabajando, compitiendo, he tenido la posibilidad de trabajar en 2 equipos nacionales, he podido trabajar, he ido a competir con la selección argentina. Tengo muchos amigos, gente que, incluso entrenadores o amigos argentinos que también lo hacen ahí. Así que, nada, simplemente cada vez que sigo al tanto la competencia chilena, estoy al tanto un poco de todo lo que se vive en la región en cuanto a lo que es el básquetbol. Y bueno, dejo las puertas abiertas, estoy a disposición. Desearle lo mejor a todos y que bueno, quizás este momento sanitario que estamos viviendo el planeta, quizás está bueno poder aprovecharlo de esta forma. Simplemente esto fue mostrar lo que uno hace, no es enseñar para mí, simplemente intercambiar conocimientos. Este tiempo he tenido la oportunidad de escuchar muchas conferencias, así que creo que es nutrirnos mutuamente y creo que esto en definitiva nos va a terminar haciendo mejores a todos y creo que en los últimos años, a través de toda la gestión que están haciendo en Chile, he visto que se ha elevado muchísimo el nivel y bueno, bienvenido sea porque creo que le ponen mucha pasión y mucho esfuerzo, así que de ya darles las gracias y estar a disposición para lo que sea. Gracias, profesor Narvarte. Estimados colegas, los dejamos invitados antes de cerrar esta reunión de hoy al día miércoles, donde vamos a contar con la exposición del técnico Claudio Jorquera y el entrenador Cipriano Núñez. Gracias por haber estado con nosotros en esta 7ª charla online. Agradecemos a la Federación de Básquetbol de Chile, a ENABO y obviamente a la agrupación gremial de ADEBACH. Tengan ustedes muy buenas noches y nos estaremos viendo el día miércoles. Hasta luego. Chao, Guillermo. Estés bien. Chao, muchas gracias a todos.